Cuando veis ahí eso, ¿qué recordáis? ¿Qué os viene a la mente? El arca de Noé. ¿Quieres escuchar algo de él? ¿La historia la quieres escuchar? La vamos a ver. Mira, vamos a pasar. ¿Tiene sonido? Sí, es esta. No, no, vale. Sí, oye, ¿verdad? 120 años antes del diluvio, el Señor contó su propósito a Noé por medio de un ángel y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, Noé tenía que predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Aquellos que creyeran el mensaje y se preparasen para este acontecimiento, arrepintiéndose y reformándose, obtendrían el perdón y serían salvos. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca e instrucciones explícitas acerca de todos los detalles para su construcción. Solo Dios podía proteger a sus siervos de las aguas tempestuosas. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Animales de todo tipo, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir desde las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y he aquí los pájaros, que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos. Entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían a Dios, mientras que los hombres no lo hacían. Guiados por santos ángeles, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y los animales limpios, de 7 en 7. El mundo contemplaba maravillado. Dios ordenó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El mundo había rechazado las advertencias de Noé, pero su influencia y ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como recompensa a su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. Noé y su familia estaban dentro del arca. Después, el Señor cerró la puerta. Se vio un relámpago deslumbrante, y una nube de gloria aún más brillante descendió del cielo para colocarse ante la entrada del arca. La puerta maciza que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron fuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solamente Dios podía abrirla. Durante 7 días, después de que Noé y su familia hubieran entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Pero al 8º día, las nubes cubrieron los cielos. A estas le siguió el estallido de los truenos y el destello de los rayos. Pronto empezaron a caer grandes gotas de lluvia. El mundo nunca había presenciado nada parecido, y el miedo asaltó el corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente: ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo esté condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más, y la lluvia era más fuerte. Las bestias vagaban completamente aterrorizadas, y sus aullidos discordantes parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua se veía caer de las nubes como enormes cataratas. Los ríos se desbordaron de sus cauces e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros rocas macizas que al caer se enterraban profundamente en el suelo. Por la palabra de Dios, el mundo de entonces pareció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Otra tormenta está por venir, y el pecado y los pecadores serán destruidos.
¿Os ha parecido? Impresionante, ¿verdad? ¿Y qué ha dicho al final? Dice, otra tormenta está por caer. Y los pecadores, y los pecados y los pecadores, muy bien. Ese será, dijo Jesús, que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que Jesús va a venir, como eran los tiempos aquellos, van a ser estos de ahora. Y es curioso porque van a ser días muy difíciles, pero el Señor va a estar con nosotros. ¿Sabéis por qué? Mirad, Dios estaba con la familia de Noé. Así que Noé entraron dentro, ¿verdad? Entraron dentro del arca los animales, pero la gente que se burlaban y que no querían, ¿qué es lo que pasó con ellos? En el agua no quisieron entrar, se les dio la posibilidad de entrar, ¿verdad? Pero no quisieron. El arca era muy grande, podrían haber entrado todos. Si el Señor hubiese visto que había conversiones, más metros habrían hecho, pero no fue necesario. Así que el arca de Noé es símbolo ¿de qué? De la iglesia. El arca de Noé es símbolo de la iglesia. La iglesia adventista es símbolo del arca de Noé. Esto, la iglesia. O sea, que cuando nosotros venimos aquí, cuando estamos en la iglesia, cuando permanecemos en la iglesia, esto quiere decir que aquí estamos seguros, porque estamos con Dios, estamos con Jesús, ¿verdad? Aquí, en la iglesia, estamos seguros. No hay nada que temer. ¿Tenía miedo Noé dentro del arca? ¿Su familia? ¿Los animales que entraron tenían miedo? No. La barca se movía para acá, para allá, en las aguas, pero los que sufrieran eran nosotros. Nosotros, esta es la iglesia también, es como esto, ¿verdad? Esta es nuestra iglesia. Y nosotros, si entramos dentro de ella, también nos podemos salvar cuando Cristo venga. Pero tenemos que estar en la iglesia. No podemos considerar la iglesia como una cosa que no importa, que da igual, que si hoy voy, no pasa, que no voy, no pasa nada. ¿Pasa si no venimos los sábados a la iglesia? ¿Hay motivo para no venir el sábado a la iglesia? ¿Hay algún motivo? ¿Verdad que no? Si estamos enfermos, no, ¿verdad? Pero si no estamos enfermos, este es el lugar, este es el arca, ¿verdad? Pero es verdad que en el arca hay mucho olor a animales y tal, ¿verdad? Y en la iglesia también hay mucho olor muchas veces, algunas veces, pero es la iglesia. Pero es la iglesia. Y el Señor nos va a llevar si nos arrepentimos todos, los que estamos dentro del arca. Mira, si vamos con Jesús, no hay que temer, en esa barca no hay temor. Ahí sí yo tendría miedo con ese... eso sería terrible. Mirad ahí. ¿Cómo va la barca ahí? ¿La veis? Aquí, qué tranquilo podemos ir con Jesús, aunque el mar se mueve. Aunque haya cosas y problemas en la vida, nosotros no nos preocuparemos. Así que los que no quisieron entrar, ahí quedaron fuera y ahí quedó. Sin embargo, ellos estuvieron a salvos, fueron salvados. Así que si Cristo va con nosotros y si le dejamos el timón que lo lleve Jesús, porque a veces nosotros no sabemos bien conducir, a veces tenemos equivocaciones, pero con Jesús no hay equivocación ninguna. Si nosotros le dejamos, será muy distinto. Mira, ¿conocéis este canto? Yo tengo un barco que navega por alta mar. ¿Habéis oído alguna vez? Dice, yo tengo un barco que va por alta mar y Jesucristo es el capitán. Es fácil, ¿verdad? Yo tengo un barco que va en alta mar y Jesucristo es el capitán. Los marineros, aquí, los marineros que en este barco van son almas redimidas por este capitán. Qué bonito, ¿no? Dice, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Es un canto muy bonito que yo quise traer la guitarra, pero al final la dejamos ahí. No pasa nada. Esta es otra letra. Ven a este barco y tendrás seguridad y deja el mundo que está por naufragar.
naufragar. Los marineros que van a su lado, Jesús está lavando su negro corazón. Si vamos con Jesús, si estamos aquí en la barca, Él va a ir lavando nuestro corazón, el pecado, el negro corazón. Sigue diciendo, sube a este barco, te invita el capitán, porque hasta el cielo este barco te guiará. Los marineros que en este barco van son almas redimidas por este capitán. ¿Hay aquí en la iglesia capitanes? ¿Quién es el capitán aquí en la iglesia? ¿Quién es? ¿Dios? ¿Y el pastor? No, no. El pastor no es el capitán. ¿Los ancianos? ¿Los ancianos? No, tampoco son. Entonces, los diáconos, tampoco. Nadie es capitán en la iglesia. Y el que se crea capitán, malamente. Malamente. El capitán es Jesús. Es Jesús. Nosotros no mandamos nada. Nosotros servimos, pero no mandamos. Aunque hay mandones. Hay, a veces. Algunos que dan muchas ofrendas. Algunos que compran la iglesia y no la regalan. ¿Qué persona más importante? No. No. El capitán solo es Jesús. Solo Jesús. ¿Vale? Mira, tengo aquí una cosita que quería compartir con vosotros. Hay otro canto muy bonito. ¿Habéis oído ese de Jesús, mi capitán? Jesús, mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar porque Jesús es mi capitán. Eso es. Muy bien. Pues mira, cuando Jesús es el capitán de tu barco, tú vas seguro. Y mira, para que vayáis seguro, yo tengo aquí una cosa para vosotros. Oh. Esto es que, como el timón no sabemos manejar bien, hay que recortarlo y hay que quitar todo el pecado que hay alrededor de esta hoja que yo tenía aquí. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, tenemos aquí el timón, un timón para cada uno, un timón para cada uno, pero ¿a quién se lo vais a dar? A Jesús. Para que lleve vuestro barco se lo tenéis que dar a Jesús. Toma, tú misma lo abres, cada cual. Gracias. Hay más, pero como no hay más, pues aquí lo tenemos. Pues muy bien, pues vamos a... De nada, gracias a Dios. Ahora lo que sí tenemos que hacer es una cosa. Hoy vamos a hablar de la reverencia en la iglesia. Entonces tenéis que estar con vuestros papás, guardando silencio, no correr de aquí para allá, no ir a ver, porque para el amiguito luego ya tenéis el espacio fuera. Pero ahora vais a escuchar y todo lo que podáis. Y lo que no entendáis, luego cuando estéis comiendo en casa, se lo preguntáis al papá o a la mamá y ellos os explicarán las cosas que aquí también ahora hablamos en el culto, ¿vale? Pues podéis ir ahora en silencio, sin hacer mucho ruido. Eso es. Muchas gracias. Haga unos anuncios, abuelo, con una interrumpa. Sergián quiere anunciarnos algo. Elisa Barroa. Esta semana, Claudia Baja y Lucio Mercado nos han informado que se han dado de alta en Bonita. Así que vamos a votar para darles de baja aquí en la iglesia de Granada. ¿Quién está en favor de la baja de estos dos hermanos? ¿Hay alguien que está en contra? Baja por traslado, es baja por traslado. No, no hace falta, ¿no?
Bien, pues vamos a pasar al tema de esta mañana. Como hemos dicho, apagado, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la reverencia y es un tema que nos preocupa como diáconos, así que primeramente, nuestra hermana Dana va a tocar un himno que no lo vamos a aprender porque nos venimos a aprender, venimos a adorar, pero sí que lo vamos a ir leyendo mentalmente y entonces nos centraremos dentro de este himno como primero delante del culto. Guarden los mortales silencio. Somos libres de maldición. ¿Sí? Oh, santo, por la transgresión borra y justificado por fe. Aleluya. Al Santo Dios. Si la vais cogiendo podemos cantar, ¿eh? Seguimos. El Señor del pueblo te espera. Este mundo llega a su fin. En tu hogar de aleluya, aleluya. Ven, Señor Jesús. Amén. Bien, pues vamos a seguir. Guarden los mortales silencio reverente y con temor. Es un texto dentro de las Escrituras. ¿Qué futuro aguarda a la Iglesia Adventista? ¿Qué futuro nos aguarda? Ya hemos dicho que en el barco íbamos seguros. Si estamos en la Iglesia, estamos seguros. No va a haber ningún problema que pueda impedir que lleguemos a donde queremos llegar. Así que para introducirnos en el tema, hoy hablamos de la Iglesia como lugar de adoración, atacada por un secularismo que tenemos muy profundo, que relativiza las mentes desde el nacimiento, ya desde que nacen nuestros hijos nos lo quieren educar y formar,
se puede ir de cualquier manera por la vida, con ropa y sin ropa. Esto ya es el colmo de los colmos. Se nos adoctrinan desde 0 años a 6 años para que conozca uno todo su cuerpo. Esto ya clama al cielo. El mundo en el que nos estamos metiendo, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, juicios que tienen que venir sobre la tierra porque este mundo llega a su fin. La Iglesia está viviendo dentro de una tormenta que arrasa a su paso todo principio establecido desde la creación del mundo. Y será nuestra responsabilidad valorar la Iglesia que Dios fundó con todo don y con la cual hemos sido bendecidos. Así que el fin de esta presentación será mantener la atmósfera, esa atmósfera celestial que nos haga fuerte, no dejando de congregarnos como algunos tienen por sistema, por costumbre. Es verdad, no sé por qué hacemos nuestras rutinas y nuestras cábalas y podemos ausentarnos. Luego veremos algo muy importante. Pero quiero presentarles en esta mañana a los diáconos que están aquí presentes con nosotros. ¿Podéis acercaros? Los que están, porque algunos también hoy por alguna razón no han venido. Los diáconos, como podéis ver, son elegidos por la Iglesia y como os he puesto aquí, son como ángeles que velan por vosotros. Si tenemos ángeles en el cielo que vienen y nos socorren y nos sirven, los diáconos son servidores también de Dios. Y quiero que sepáis que ellos están a vuestro servicio. Ellos como Job indagarán, querrán saber siempre de vosotros, pero para ayudaros. Y además, ellos mantienen la Iglesia en un orden perfecto, o mantenemos la Iglesia en ese orden perfecto. Va a haber un día de limpieza, el día 5 de marzo, creo que es, y también podremos venir a colaborar con los diáconos, todos los que queráis. Será un día bonito en familia, pero insisto, ellos velan por nosotros y velan para que aquí en la Iglesia haya silencio, haya reverencia. Y si ellos se acercan en alguna ocasión porque a lo mejor un niño está haciendo más ruido de la cuenta o un adulto, ellos se acercarán y os dirán que guardéis silencio. ¿Por qué? Pues porque invocamos la presencia de Dios para que esté con nosotros en la predicación. Y si invocamos la presencia de Dios no es para que estemos riendo por aquí y por allá. Y de esto va a tratar el tema que hoy vamos a presentar. Pero quiero que contéis con ellos para lo que necesitéis, porque están para serviros y para visitaros si lo necesitáis en vuestras casas. Y para hacer una ayuda si fuera necesaria por una enfermedad o por algo. Ahí están, velan por vosotros. Están a vuestro servicio, que lo sepáis. Pero también cuidan este lugar donde adoramos a Dios como ángeles que de alguna manera nos susurran con su mirada, con su presencia, para que guardemos reverencia en la casa de Dios. Así que gracias por lo que hacéis y el Señor os bendiga. Sí sea. Amén. Presento este tema porque yo mismo soy uno más junto con ellos y los diáconos están al servicio de la Iglesia y del Señor. Decimos que vamos a hablar sobre la reverencia. Mira, bien, os van a entregar ese... Es un texto que está sacado del testimonio para la Iglesia, testimonio número 5, un resumen. Es un resumen pequeñito que se ha hecho para que de alguna manera pues sepáis qué es lo que espera el Señor de nosotros como Iglesia cuando venimos a adorar. Lo que Dios espera de nosotros. Lo podéis leer después si queréis en casa y ahora nos volvemos aquí. Vamos a ver la reverencia en el cielo. En el cielo había reverencia también. Perdón, le doy al revés. Dice el Espíritu de Profecía, vi la belleza del cielo, oí a los ángeles cantar sus himnos arrobadores, tributando alabanza, honra y gloria a Jesús. ¿Puede
pude, entonces percibir vagamente el prodigioso amor de los hijos de Dios. Él abandonó, dice, hablando de Jesús, toda la gloria, toda la honra que se le tributaba en el cielo, y se interesó de tal manera en nuestra salvación que con paciencia y mansedumbre soportó la injuria, el escarnio que los hombres quisieron imponerle. Fue herido, azotado, afligido, se le extendió sobre una cruz, ¿verdad?, en el Calvario. Sufrió la muerte más atroz para salvarnos de la muerte, para que pudiésemos ser lavados en su sangre y resucitar para vivir en él, en las mansiones que está preparando ahora, hoy, donde disfrutaremos la luz y la gloria del cielo y oiremos cantar a los ángeles y cantaremos también con ellos. Nos uniremos un día también en esa alabanza. Eso que por un tiempo Jesús dejó de recibir, esa alabanza y esos coros, cuando estuvo aquí en la tierra, un día volverá a repetirse, pero junto con nosotros, y cantaremos alabando y glorificando a Jesús. Así que la reverencia en la casa, en la iglesia, implica conocer al creador y fundador de ella. La iglesia no es una invención humana, no la hemos creado nosotros. Y ahora veremos por qué os digo todo esto. Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. Es decir, que lo que aquí ahora hacemos no es ignorado para nada en los atrios celestiales. No se ignora. La casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo cuando predican desde aquí, ¿verdad? Esto se recibe allá en el cielo, ¿eh? Así que la iglesia, por tanto, es un lugar de encuentro, no solamente con el Señor, sino también junto con los hermanos. Así que es la familia de la iglesia. Si en la iglesia, si en el hogar hay una pequeña iglesia de familias, aquí esas familias de las casas nos reunimos aquí y de esa individualidad de iglesia pasamos a un continente de iglesias. En la iglesia, aquí. Y todas juntos, en todo el mundo, formamos ese pueblo de Dios. Así que los discípulos de Cristo deben precaverse hoy contra la tendencia a perder el espíritu de reverencia y de temor piadoso. Tenemos que tener mucho cuidado en esa reverencia, cosa que vemos que llegamos a olvidar. Entramos con mucha confianza y salimos y entramos, y si llevamos tacones, se suenan todos los tacones, y si tenemos que ir, salimos corriendo. Y es el lugar donde no debemos distraer a los que estamos pendientes de la palabra de Dios. Si escuchamos la palabra, es esto lo que se debe de oír, ningún otro ruido. Así que las Escrituras enseñan a los hombres cómo deben acercarse a su Hacedor, a saber, con humildad y reverencia por la fe en un mediador. Fijaos, la hermana Juárez, lo que dice. Es muy interesante lo que voy a deciros. Esto no lo dice ella, esto lo digo yo. Las legumbres no se cuecen fuera de la olla. ¿Verdad que no se cuecen las legumbres fuera de la olla? Tienen que estar juntos, ¿verdad? Así que no puede decir uno, hoy me quedo, hoy estoy cansado, hoy tengo sueño. No, para dormir es todos los días. Para dormir es todos los días. El sábado, por más sueño que tenga, por cansancio, es día del Señor, es un día más, pero no es el día para quedarnos en casa dormidos. Las legumbres no se cuecen fuera de la olla. No sé si esto lo habrá dicho alguien, pero lo digo yo. Pero dice ella, en el Espíritu, dice, he pensado en muchos que debieran estar aquí y no están. Esto lo dice ella en una predicación. Y dice, ¿dónde están Leon Smith y el hermano, y llega a mencionar, ¿dónde está este hermano? Y este, ¿dónde está? Yo podría decir, ¿dónde está mi hermano hoy? Aquel que falte, cualquiera que falte. Pero no es mi misión esta. Pero ella ya en una predicación dice, ¿dónde está Leon Smith? Y el hermano,
no pueden pasar una hora aquí. ¿Se quedan fuera por temor a ser convencidos de algo? ¿Por qué no se congregan con nosotros? Hermanos, decía ella, consideremos estos asuntos en la debida luz. Si tenemos dones valiosos, queremos que también ellos los tengan. Deseamos que ellos entiendan dónde está el Espíritu de Dios. Pero si permanecen todo el tiempo en las afueras del campamento, esto era en un camping, en un meeting de estos que hacían, ¿verdad? Camp meeting. Dice, no participarán de la forma en que el Señor está impresionando a su pueblo. Si ellos no están aquí, esto que hoy hablemos, esto que hablemos de reverencia, no lo van a poder oír. Sí, se ha grabado, pero entrarán a verlo, a escucharlo. No es que me escuchen a mí, no. Quizá no soy el más indicado. Quizá gustaría que hablen otros de estas cosas. Pero como diácono tengo que hablar de esto. Y ella misma lo decía. Deseamos que se congreguen con nosotros para que tengamos unidad de fe y de propósito, para que podamos entender dónde está obrando el Espíritu de Dios. Hay muchos otros que también deberían estar aquí. Y también tenemos que buscar, no de los que ya son, sino de los que todavía no son. ¿Qué sería de la iglesia? De las escuelas, de las universidades, ¿qué sería? Dice, mientras proclamaban la verdad tal cual es en Jesús, los corazones cedían al poder del mensaje. La iglesia veía a los conversos acudir a ella desde todas las direcciones. Los apóstatas se volvían a convertir. Los pecadores se unían con los cristianos en la búsqueda de la perla de gran precio. Es decir, que si estamos unidos y si enseñamos y predicamos, mismo aquellos que nos abandonaron un día, quizás podamos volverlos a traer. Ya sabéis que la pandemia hizo sus mellas dentro de la iglesia. La iglesia en todos los tiempos, ¿cómo es? Mirad, ya en el cielo, esa adoración que allí existía en el cielo y esa rebelión que se efectúa en Satanás, también la trajo a la tierra. Y sigue todavía dejando huella en medio de nosotros. Todavía, de igual manera, hoy están pisándonos, mordiéndonos el talón, mordiendo a la iglesia. Todavía el diablo está rabioso por este pueblo, por este remanente piadoso y santo que debiéramos de ser ya en nuestra propia vida. Hoy la reverencia en la iglesia, como decimos, está cambiando en muchos lugares. Acuden como si fuese a un salón de recreo. Sí, van para comer, van para pasarlo bien, van para contarse sus cosas de todo lo que ha ocurrido durante la semana, van para un amigueteo extraño. Hay iglesias así. No me lo estoy inventando. No es esta, y gloria a Dios. Es como decir, en casa de Irene se come, se bebe. Para muchos quieren hacer de la iglesia algo así, excesivamente profano. Estamos viviendo en tiempos muy irreverentes, hermanos. Lo santo y lo profano se mezclan. Fue en el pasado y sigue siéndolo hoy. Hay fuego extraño. Dice Ezequiel 44, versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Enseñarán. Yo quiero ser enseñado por el profeta, por el mismo Dios que le reveló el mensaje. A enseñar a discernir entre lo limpio y lo impío. O lo no limpio, lo impío. Así que veamos algunos ejemplos de mezclar lo santo y lo profano. Lo conocéis muy bien. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, se les escaparon de sus manos. Ellos usaron fuego que no debían tocar en un estado en el que no debían estar.
ebrios. Y a veces nosotros, insisto, creemos que esto que no ocurre aquí porque no tenemos ningún incensario y no tenemos ninguno de estos elementos que existían en el templo, que esto no ocurre, pero nuestro comportamiento pudiera en alguna ocasión hacer. Y en un momento dado, y quizás para ejemplo nuestro, Dios hizo un juicio y salió fuego que vino del cielo y los quemó. Hay quienes se proponen hacer desaparecer la iglesia. Sabéis que hay quienes no quieren, no aman esta iglesia. Quizás puedo decir con toda seguridad que somos una iglesia muy peculiar. Somos la única iglesia a la que Dios le ha dado la máxima revelación. Y con ella quizás no estamos haciendo lo que debiéramos. Dicen estas personas que la iglesia nunca estuvo organizada como lugar de culto. Pero allí donde se predicaba, surgían multitudes de cristianos. Así que, ¿cómo que la iglesia no está organizada? Si los hermanos se reunían y predicaban y se convertían y se bautizaban, ¿cómo que no iba a estar organizada? Fijaos, por las cartas del apóstol Pablo conocemos casos semejantes. En Colosas la comunidad se reunía para la celebración en la casa de Filemón. En la Odisea, en la casa de Ninfa. Y en Roma, en la de Aquila y Priscila. Sobre el Aventino. Pablo emplea la expresión también eclesia doméstica. Eran las casas, no tenían otros medios y otras formas. Y eso fue efectivamente evolucionando, pero en la misma dirección del encuentro y del reencontrarse. Como hemos dicho esta mañana, el mismo apóstol Pablo dice, no dejáis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Eso lo decía él en su tiempo. Luego, si se congregaban, esa era la iglesia. Y cuando escribe a la iglesia. Y cuando Juan tiene las visiones, escribe a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Pérgamo, de Tiatira. Escribe a iglesias locales. Hoy como ayer, el remanente del reino de Dios sufre violencia y los violentos, dice la palabra de Dios, lo arrebatan. ¿Qué quiere decir esto? Que los violentos la arrebatan. Es decir, los que le dan urgencia. No quiere decir que los obligamos a entrar. No, lo que le decimos, despertad, preparémonos, hagamos las cosas como son estas. Preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Esa es la urgencia. Esto es lo que el Señor está diciéndonos con forzarles a entrar. Así que hoy como ayer el remanente y el reino de Dios sufre esa violencia. Como Juan vino en el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús, se me señalaron, dice Ellen White, se me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de Jesús. Estos somos nosotros. Esta es su iglesia, que está para ayudar a prepararse. Es urgente y anunciar el reino de los cielos, hermano, como la iglesia organizada. Hay que anunciarla como una iglesia organizada, bien organizada. Si muchas veces hemos entrado dentro, que no debiéramos haberlo hecho nunca, pero de un mundo evangélico, si de alguna manera hemos sido aceptados es porque nosotros tenemos organización. Jesús dijo a Pedro en cierta ocasión, bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado. ¿Qué es lo que le había revelado Pedro ¿qué es lo que había dicho en revelación Pedro a Jesús? Que él era el Hijo de Dios. Él reconoce a Jesús como Dios. Y como le reconoció como Dios, todos conocéis muy bien el pasaje, Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, esta roca que tú has confesado, voy a edificar mi iglesia. Y Jesús edificó la iglesia en él. Y por eso hemos dicho esta mañana que Jesús es la cabeza. Es la cabeza de la iglesia.
Y el cuerpo no tiene nada que ver si la cabeza no funciona. Lo único que nosotros deberíamos, y luego lo veremos, tener la mente de Cristo para funcionar el cuerpo al mandato de la voz de Dios, del mismo Jesús. También la palabra de Dios profetizó, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, y el que crea en ella no será perturbado. Isaías 28. Esa piedra que desecharon los edificadores, ese fue Jesús. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, dice el apóstol Pablo, puse el fundamento y otros edifican sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Tengamos cuidado cómo edificamos, porque si yo edifico en Apolo, en Timoteo, en Pablo, en Pedro, mal asunto. Nosotros tenemos que poner piedra, añadir piedras a la iglesia que cojan fortaleza, porque es Cristo la cabeza, es Cristo la piedra angular, la principal piedra, la que hace que no se hunda este edificio, la que, como hemos dicho, nos va a llevar seguros, como habéis dicho, jovencitos, los más pequeños, que nos va a llevar esta iglesia que es el barco, nos va a llevar ¿a dónde? A un puerto seguro, al cielo, ¿verdad? Así que, y sigue diciendo, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Así que el apóstol Pablo, a la epístola a los romanos, todas las iglesias organizadas que existían, aquellos que quieren decir que la iglesia no existía, que no estaba organizada, mira si estaba organizada, que sabían dónde estaban cada iglesia. Y escribían precisamente con mensaje a esas iglesias. La iglesia pre- y post-pandemia está siendo atacada, como hemos dicho. El no reunirse en la iglesia se está haciendo común en honor a las múltiples predicaciones en internet, y por eso está rompiendo el encuentro con los hermanos para la adoración en el templo cada sábado. Sí, ya tienen la predicación, ya la tienen ahí en casa y ya la pueden escuchar, pero no tienen los hermanos, pero no tienen lo que Dios ha dispuesto para reunirnos y encontrarnos. Un nuevo estilo, yo le llamo variopinto de adoración, emergente, está surgiendo, contaminando a la iglesia remanente en su anarquía, viven sin organización, sin ley. Un miembro por aquí y otro por allá. Cuando el Señor dice que Dios no inspira a un hombre aquí y otro allá, nos inspira aquí. No son iglesitas con distintos criterios, distintas formas de adoración. Miedo debe de darnos permitir que se adore de forma irreverente en iglesias, pues esto, emergentes, que hoy no lo voy a tratar el tema, pero si os leyese sus leyes, sus 30 leyes de un tal Frank no sé si es Leiva, es increíble lo que ahí dice, de qué manera se debe de adorar a Dios. Es increíble. Y eso está entrando dentro de la iglesia y está haciendo que nosotros queramos parecernos al mundo. Por eso hablo de ese estilo variopinto de adoración emergente. Quieren ser una iglesia orgánica, cuando en realidad son una iglesia en descomposición, con sello y aprobación satánica. Una iglesia orgánica, una iglesia viva. Sí, al natural, como nos apetezca. Hola, ¿cómo estás? Toma, bebe un poco aquí. Aquí tienes refresco, toma, entra, pasa. No es esto la iglesia que Cristo ha creado. Cada cosa tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de bailar, tiempo de cantar. Hay tiempo.
pero cada cosa en su lugar. Hemos dicho que aquí invocamos la presencia del Señor. También tratan de justificar que los lugares de culto no existían, las reuniones eran en casa, esto cuesta dinero, le duele el bolsillo, a lo mejor les duele el bolsillo y dice que invertimos en ladrillo. No sé, porque todo se quedará aquí. El día que tengamos que salir a los campos, aquí se va a quedar esto y yo no le voy a reclamar al dueño que me devuelva, ni lo voy a vender, o si alguien lo quiere, porque cree que van a vivir aquí eternamente, pues se lo venderíamos y nos servirá para sobrevivir, quién sabe. Pero no es así, no es así el sistema. Si un día queréis, puedo hablaros de este asunto con más detenimiento, pero no aquí, sino en plan coloquio, una charla coloquio. Como en los días de Noé, otra tormenta, dijimos, está por caer y los pecados y los pecadores serán destruidos. Ellen White comparó la iglesia adventista a un noble barco que lleva al pueblo de Dios. Mensaje selecto, tomo 2. Y afirmó que Jesús lo conducía con seguridad hasta el puerto con mucha zozobra, eso sí, porque nos movemos en esta tierra y esta tierra es un mar de gente que nos atacarán sin piedad. Los grandes interrogantes, mirad, ¿sigue la iglesia organizada siendo el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 12? ¿El resto de la descendencia de la mujer? ¿O será quizás el verdadero resto más bien una suma de almas fieles no cohesionada, desorganizada y dispersa? ¿Será eso? ¿O será lo que dice Apocalipsis 12? Una iglesia organizada, una iglesia que también huyó al desierto y se instalaron en Estados Unidos. Esas cuestiones conciernen a nuestra razón misma de existir como pueblo por más de 178 años que ya llevamos en la tierra. La simple afiliación nominal en la iglesia organizada no garantiza a alguien su salvación. No por estar aquí dentro nos salvamos, pero es el lugar seguro. ¿Por qué? ¿Cuál es la mente? ¿Cuál es la mente de Cristo con respecto a la iglesia adventista del séptimo día? Fijaos, este material lo tengo sacado de reexaminado en un apéndice que tiene y es impresionante lo que ahí nos está presentando. Y insisto, ¿cuál es la mente de Cristo con respecto a la iglesia adventista del séptimo día? Fijaos lo que dice. Si pudiéramos determinar la respuesta a esta pregunta, prestad atención, hermanos. No os vayáis. Si pudiéramos determinar la respuesta a esa pregunta, podríamos saber cuál debe ser nuestra mente al respecto. ¿Qué os parece, hermanos? ¿Captamos el mensaje? ¿Entenderíamos cómo deberíamos ser ya hoy nosotros? Hay directrices de la Biblia y de Ellen White respecto a la iglesia. Siempre ha sido el propósito de Dios que su pueblo en la tierra sea una familia visible, reconocible, organizada. Siempre ha sido el propósito de Dios. La simiente de Abraham fue el antiguo equivalente a la iglesia del Nuevo Testamento. Antes era el pueblo de Israel, pero después pasó en el Nuevo Testamento aquellos que primero escoge Jesús, aquellos 12. Claro que tenía ahí todavía el pueblo de Dios que había apostatado, que estaba muy lejos de Dios. Dios nunca cambió, dice, el pacto, y no puede cambiarlo. Dios no ha hecho ningún cambio. La iglesia que ha sido en el pasado sigue siendo todavía
para nosotros hoy. Y en el peor momento de la historia de Judá, en los días de Jeremías, aunque estuvo cautivo en Babilonia, nunca se convirtió en Babilonia. No por estar en Babilonia nos tenemos que convertir en Babilonia. No por estar nosotros en un mundo también de confusión babilónico, tenemos que convertirnos a la forma de ellos. Solo perdieron su lugar en la historia los que se negaron a regresar al final del cautiverio. Hablo de los que fueron a Babilonia, que muchos no quisieron ya regresar. Se quedaron allá. Así que el pacto alcanzaba aún a quienes retuvieron su identidad denominacional y finalmente el Mesías vino mediante ellos. Los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. El verdadero Israel siempre estuvo constituido por los que tenían la fe de Abraham. Y si hoy nosotros tenemos también la fe de Abraham, como conocemos por las Escrituras, somos pueblo de Dios. La Iglesia cristiana primitiva apostólica no fue un apéndice o ramificación de Israel. Era el verdadero Israel. Pasó. Aquello que no fue, pasó a ser en los escogidos de Dios, a los que siguieron a Jesús, a los que aceptaron el plan de salvación tal como tenía que ser en la muerte del Cordero, por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Era así, puesto que sus miembros tenían la fe de Abraham. Y eso lo sabemos por el apóstol Pablo, que conocía muy bien las Escrituras. La fe de Abraham la conocía bien y supo muy bien encajarla con Jesús. Así que desde el principio, cuando Jesús llamó a los primeros discípulos, su iglesia fue un cuerpo organizado, una denominación, dice los Hechos de los Apóstoles en la página 15 y 16. Y durante los años de su ministerio en la tierra, la iglesia de Cristo estuvo organizada con Él como cabeza, con Jesús como cabeza. El Nuevo Testamento indica que en los tiempos apostólicos la iglesia también estuvo altamente organizada e identificada. Dice, con sus apóstoles, ancianos, evangelistas, maestros, diáconos, diaconisas y otros con diversos dones, operando todos ellos coordinadamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que la iglesia estuvo dirigida por el Espíritu Santo. Por eso a la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, es decir, a esa iglesia que se deja ver en la narración de los Hechos de los Apóstoles, en la palabra de Dios, esa era la iglesia, se podría haber llamado la iglesia del Espíritu Santo, porque esa iglesia se formó con toda la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y hoy nosotros tenemos motivo para estar de igual manera guiados por el Espíritu Santo. Bueno, cuando Saulo de Tarso se convirtió, también el Señor lo puso inmediatamente en comunión con la iglesia organizada. ¿Recordáis que le dijo? Ved a tal sitio, a la calle de la derecha, y allí te encontrarás con Ananías, y él te dirá, ¿os dais cuenta que la iglesia existió siempre? Que nadie os, perdonad un término corriente, que nadie os venda la moto diciendo cosas que no son. No les escuchéis. O si los escucháis, analizadlo con las Escrituras. Sed bereanos que investigan para ver si estas cosas eran así o no lo eran. Aunque variando en los detalles precisos de sus métodos de organización, los verdaderos creyentes siempre actuaron como un cuerpo. Siempre. Podemos variar si empezamos la historia ahora de los niños, si la hacemos durante el culto, si la ponemos, por ejemplo. Eso no tiene mayor importancia. Así que en los días tempranos del adventismo, del séptimo día, se debatió ampliamente la forma de organizarse. Es decir, que nosotros, la iglesia, tuvimos conflictos. ¿Cómo organizarnos? Hubo problemas. No faltando partidarios fanáticos de la anarquía, que decían, no, da igual, que se rebelaban contra la necesaria disciplina en el cuerpo de la iglesia. Claro que lo hubieron. Lo dice Testimonio para la Iglesia, cuenta la realidad de nuestro pueblo cuando se estuvo formando. Claro que hubo disputas y luchas a ver cómo quedaba la cosa. Y querían la anarquía. Todo movimiento que el Espíritu Santo dirija será organizado y disciplinado, pues Dios no es Dios de confusión. 1 Corintios. Dios no es Dios de confusión. El establecimiento de la Iglesia Mundial Adventista en el seno de tantas culturas
diferente desde hace más de un siglo, es claramente obra del Espíritu Santo. Que nuestra iglesia sobreviva cuando hay tanta oposición, cuando no se nos quiere en ningún lugar por nuestra doctrina. Esto es un milagro del Espíritu Santo, hermano. Así que no existe ningún otro movimiento de alcance mundial o cuerpo de creyentes que pueda identificarse ni siquiera remotamente como el cumplimiento de Apocalipsis 14, ¿verdad? Versículo 6. Este es un mensaje único, que nada más que lo tenemos nosotros. El zarandeo separará al pueblo de Dios en los últimos días. Esto es una realidad. A todos aquellos cuya motivación más profunda sea su propia seguridad. Va a haber. Si depende. Así que yo veré que la iglesia se mueve, que en el mar en el que nos movemos se nos mueve, que zozobra, pero no tendremos miedo porque sabemos dónde estamos. No tengáis temor, hermanos. Así que avanzamos por causa del tiempo. La solución a nuestro problema no consiste en destruir o cambiar el sistema de procedimiento de nuestra ordenación eclesiástica, sino en buscar el arrepentimiento y la reconciliación con Cristo dentro de ella. Tenemos que arrepentirnos y buscar a Cristo dentro de la iglesia. Quizás de esta manera finalmente todo confluya y todo acabe y nos vayamos al reino de los cielos. Todo será inútil a menos que se ponga el hacha en la raíz del árbol. Creo que las posibles debilidades o errores en la organización no serán difíciles de corregir una vez que el Espíritu Santo logre llevarnos al arrepentimiento. Si hay algo que cambiar, el Señor nos lo dirá, pero no hagamos nosotros lo que el Señor no nos ha mandado. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Así que, hermanos, quiero que cada uno de vosotros lo recuerde. Quiero que recordéis también que Dios ha dicho que Él sanará las heridas que hoy estamos sufriendo como pueblo. Y sigue diciendo ella, me siento animada y bendecida sabiendo que el Dios de Israel continúa guiando a su pueblo y que va a seguir con Él hasta el final. Nuestro deber ahora es quitar los obstáculos que han impedido que se produzca en la iglesia una reforma completa. Este es nuestro deber, quitar los obstáculos que han impedido que nuestra iglesia tenga una reforma completa y aprender a elevar la oración al Señor. Al entrar en el lugar del culto, pidamos a Dios que quite todo mal de nuestro corazón. No traigamos los males, vaciemos la mente y relajémonos aquí. Traigamos a su casa solemnemente lo que Él puede bendecir. Arrodillémonos delante de Dios en su templo y consagrémosle lo suyo, lo que compró con la sangre de Cristo. Oremos por el predicador o el que dirige la reunión. Oremos también por él. Siempre hagámoslo. Y concluyo. Cuando se pronuncia la oración de despedida, todos deben permanecer quietos, como si temiesen perder la paz de Cristo. Ahora hay silencio. Pero si terminásemos, no nos levantemos y ya salgamos. No esperéis que los diáconos os digan id saliendo ordenadamente, sino salgamos. Si alguien quiere quedar aquí dentro pensando, quizás digáis, ¿qué voy a tener que pensar de lo que se ha predicado ahora? Pues quizás es necesario que nos pudiéramos quedar un poco aquí, reverentemente, y quedarnos en silencio, y no salir a la estampida corriendo, o no. Pero si no quieres salir, si quieres salir, hagámoslo despacio, sin molestar al que se pueda quedar, porque yo sé que nuestra hermana toca el órgano, toca el piano, y esa música queda tapada, y es como si no estuviera tocando, porque como ya estamos todos hablando,
Así que nadie se detenga en los pasillos para conversar o charlar. Aquí me refiero, cerrando así el paso de los demás. Las dependencias de la Iglesia deben ser investidas con sagrada reverencia. No debe hacerse de ella un lugar donde encontrarse con antiguos amigos, no, para eso no. Y conversar e introducir pensamientos comunes y negocios mundanales. Eso lo podemos hacer a la puesta del sol, en el día siguiente. Estas cosas deben ser dejadas fuera de la Iglesia. Dios y los ángeles han sido deshonrados por la risa ruidosa y negligente y el ruido que se oye en algunos lugares. Testimonio para la Iglesia, página 454. El Señor nos bendiga, hermanos.